Hola, ¿cómo te va? Bueno, un nuevo programa de Geopolítica y Trabajo. Yo soy Pepe Robles, programa del Instituto del Mundo del Trabajo. Estoy con mi compañero Rubén Cortina, compañero de vida. Rubén Cortina. ¿Cómo anda, compañero? Hola, ¿Bien? ¿Todo ¿qué bien? tal, Bien, Rubén? bien, bien. Bueno, hoy tenemos dos temas vamos a tratar. Primero vamos a tratar una conversación que vamos a tener con Maya Volkovinsky, secretaria de Derechos Humanos de la CGT, sobre la inauguración la tenemos ya probablemente en línea, o debe estar en línea cuando Daniel me digas, vamos. Y después vamos a hablar en la segunda parte, vamos a hablar del fallo histórico de la justicia de Estados Unidos, reconociendo que YPF es propiedad del pueblo argentino. Así es. Y bueno, Daniel, cuando esté, decime. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, Maya, ¿cómo estás? Te habla Rubén Cortina. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en nuestro programa de todos los miércoles, Geopolítica y Trabajo, con Pepe Robles. Hola, Maya. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Bueno, y tardes. estamos muy contentos de tenerte en el programa. Déjame decir unas pequeñas palabras. Maya Volkovinsky es secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el sindicato que conduce compañero Piumato, amigo de muchos años, de cuando lo veas, mandar un saludo de parte nuestra. Vale. Y además es secretaria de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo. Así que para nosotros es un gusto, en un momento en el que el tema de derechos humanos y CGT se entrelazan, lo han hecho históricamente, es un tema que nos enlaza históricamente, pero han ocurrido cosas muy importantes esta última semana en materia de derechos humanos en el predio de la ESMA. Te queríamos consultar que nos comentes un poco cómo viviste todo eso y en qué consistió, ¿no? Maya, déjame previamente que pase la parte final de la charla que tuvo Tati Almeida con nosotros ahí en el predio. Son 3 minutos nomás, vale, para dar a conocer que fue muy emotivo, ¿sí? Daniel, ¿podemos pasarlo? Sí, ahí está. Están todos adentro, que hoy estamos recordándolos más que nunca, a todas ellas y ellos. Es muy lindo ver a tanta gente hoy, tanta gente querida, y donde, bueno, vamos a estar permanentemente en contacto, las que podamos venir, porque quedamos 3 madres, pero tranquilas, como les decía, porque sabemos que esa posta ya la pasamos y que cuando ya no estemos, espero que por mucho tiempo estemos, que cuando ya no estemos sean todas y todos ustedes los que van a continuar defendiendo por la memoria, por la justicia y por la verdad. Es otra cosa del eslogan de la marcha del 24, que digan dónde están, porque hasta esa crueldad nos han hecho. No sabemos dónde están los restos de nuestros hijos. Yo no hago más que pedirle a Dios que no me lleve hasta no poder tocar aunque sean los huesos de Alejandro. Y tengo esperanza que así va a ser, gracias al trabajo que hacen los antropólogos. Por eso, fuerte aplauso. Y ahora vieron, hace poco, que ya identificaron esos 12 restos que aparecieron en la perla, ¿no? Pero bueno, como les decía, como si Dios quiere, pienso seguir viviendo mucho tiempo más. Voy a cumplir 96 años, Dios mío, ¿cuántos años? Bueno, si la Mirta Legrand cumplió 99...
como siempre, cuando cerramos un encuentro, un acto, porque esto es más que acto, es un encuentro con personas queridas, con personas que demuestran tener memoria. Así que los acompaño a que gritemos bien fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. Y no nos han vencido. Bueno, muy emotivo, indudablemente, Sí. esta presencia tan histórica también de la madre de Plaza de Mayo. Yo no sabía que quedaban 3 nada más, la verdad que fue es un dato no menor. Maya, entonces, contanos un poco qué fue lo que se hizo, cómo nació toda esta iniciativa, de dónde viene, cómo participó la CGT, supongo que a través de la Secretaría que están ustedes, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y todo el Secretariado Nacional, supongo, sí. Sí, efectivamente, bueno, ni bien arrancó el gobierno de Milei con su política de financiamiento de todos los dispositivos y políticas de memoria que habían de gobierno, empezamos a reunirnos en torno a tratar de sostener los espacios de memoria. Por varias razones, ¿no? No solo por la misión que cumplen en transmitir la memoria de lo que vivió nuestro pueblo en esa época tan oscura, sino también porque esos espacios son la prueba material del horror. En juicios, de hecho, son la prueba material del horror. No es que solamente lo son para transmitir la memoria. Los juicios se están sustanciando todavía, no solo con la búsqueda de justicia, de condena a los responsables, sino también de la verdad. Como escuchamos a Tati, creo que de las cosas más conmovedoras que dijo fue que quería vivir para poder encontrar a los restos de su hijo. Entonces, estos lugares preservan también esta cuestión de la búsqueda de la verdad y el sostenimiento de la memoria. Entonces, en esa búsqueda de preservarlos a pesar de las políticas de financiamiento de Milei, nos encontramos en un principio con la entonces legisladora de la ciudad, Victoria Montenegro, hija de desaparecidos, que nos traslada esta inquietud a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT de cómo podíamos unir fuerzas para sostener estos espacios y como una forma de darles aliento a continuar y de sostener de alguna manera estos espacios, nos acercamos con lo que ya estaba constituido, que era una mesa de referentes de derechos humanos de distintos gremios convocados por CGT, por la Secretaría de Derechos Humanos de CGT, a reunirnos justamente en la Casa de las Madres, que está en el espacio de memoria de la ex ESMA. Entonces, en esa reunión se dio no solo que conocimos el hermoso museo que tienen de la historia de las madres, línea fundadora ahí en el espacio que tienen, sino que charlando nos preguntamos cómo podía ser que a 50 años que se estaban por cumplir, cuando nos reunimos en ese entonces, hace 1 año y medio, no hubiésemos hecho desde la CGT el esfuerzo en contar la también heroica historia que junto a las madres recorrieron las organizaciones sindicales, primero individualmente, todo ese conjunto de compañeros y compañeras que dejaron su vida, que eran trabajadores. La mayor parte de los desaparecidos y desaparecidas son trabajadores
más del 65%. Claro, te iba a decir eso. Se dice justamente que la información, bastante veraz, por cierto, es de que CONADEP, cerca del 60%... Es el informe de la CONADEP, claro, el 65% eran trabajadores. Eran delegados o dirigentes, activistas, sí, claro. Claro, de todo tipo, ¿no? Todo nivel de responsabilidad y participación en organizaciones sindicales o no. Pero eran trabajadores, lo cual explica también fundamentalmente la motivación de la dictadura, ¿no es cierto? Porque ahí es donde queda más claramente representado, en esa virulencia contra el sector trabajador, que el objetivo era implementar un modelo económico que era contrapuesto al mundo del trabajo, porque lo que viene a instaurar la dictadura es primero la destrucción del modelo industrial que primaba en la Argentina, que tuvo su desarrollo y esplendor durante el peronismo, y que en el tercer peronismo se continuó, pero ya logrando expresar el famoso 50-50 en la condición material, en la mejora de la condición material de vida de los trabajadores y trabajadoras. Fue cuando arrecia la dictadura, era el mayor nivel de participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno del país. No era cualquier momento, digamos. La Argentina era una expresión incómoda para otros modelos que siempre existieron, ¿no? Y bueno, en ese mundo de entonces, justamente entonces, lo que se estaba discutiendo era la pretensión de que los países del mundo tomaran deuda para que se colocaran los excedentes que había del petróleo por la crisis que se había producido del petróleo y la adopción del patrón dólar, el petrodólar, para su comercialización. Y bueno, eso fue también el mayor determinante de la dictadura, de la decisión de arremeter contra los trabajadores y el movimiento organizado, que eran los principales defensores del modelo opuesto al endeudamiento, a la destrucción de la industria, a la instauración del modelo de especulación financiera. Entonces, había una vacante cuando nosotros nos reunimos y dijimos, hay una vacante en contar esta historia. A veces lo contamos en soledad de nuestros gremios, porque lo que sí es cierto que cada una de nuestras organizaciones, en mayor o menor medida, conserva y fomenta el ejercicio de la memoria, de lucha, de la historia de lucha de nuestros compañeros y compañeras, de nuestras actividades, pero el no contarlo de manera colectiva también se está privando cuando digo de manera colectiva, quiero decir como CGT, más allá de la innumerable cantidad de actos y eventos y acciones que se hicieron desde la CGT a lo largo de estos más de 40 años de democracia, recordando el golpe y nuestros mártires. Hacía falta recordar y marcar categóricamente que la dictadura vino por los trabajadores y por el movimiento obrero organizado porque tenía la imperiosa necesidad en la circunstancia mundo de imponer un modelo económico antagónico al que estaba reinando y que era sostenido justamente por los trabajadores y el movimiento obrero como columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Entonces, eso había que contarlo con contundencia. Para nosotros era central que no ocurriese el 50 aniversario sin gritar fuerte y que quedara bien registrado de manera que todas las nuevas generaciones pudiesen acceder a ese entendimiento que la dictadura vino a imponer un modelo económico y para eso tenía que atravesar por encima de las organizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, Maya, contanos un poco también en qué, perdóname que te interrumpí, porque sé que tenés un compromiso personal que es ineludible, que tiene que ver con el cumpleaños de tu hijo, creo, pero
¿En qué consistió? Porque esto es una muestra, ¿no? Lo que se montó allí en la ESMA, ¿no? Claro. En el espacio Entonces, de la CGT, ¿no? nosotros vimos, nos encantamos con la muestra que había de las madres. Supimos que son los mismos que museólogos que diseñaron el Museo de Malvinas, del Holocausto, o sea, un estilo museográfico muy moderno, interactivo, pensado para jóvenes, para niños escolarizados que hacen su primer entendimiento de la historia argentina a través de una visita a una muestra, pero también pensado para compañeros y compañeras de nuestros gremios, nuestras familias, todos aquellos que queremos acercarlo de una manera mucho más amena que a veces las que practicamos, que son actos y charlas y debates. Esta es una invitación mucho más interactiva a conocer esta porción tan importante de la historia que si no la abordamos de una manera que verdaderamente busque sostener la memoria, pero particularmente interpelar qué es lo que pasó, por qué vinieron por el movimiento obrero, porque si no apuntamos a eso no vamos a poder salir del embrollo en el que estamos. Si no entendemos que ahí está el huevo de la serpiente del desaguisado que venimos atravesando en estas décadas de democracia, no vamos a poder salir. Entonces, con ese norte nos pusimos a trabajar con los gremios en primero recolectar toda la información que atesorábamos hacia adentro de nuestras organizaciones. Información sobre nuestros desaparecidos, sobre sus historias, información sobre las intervenciones en nuestras organizaciones, archivos fotográficos, documental, de todo tipo, con un equipo de investigación que fue el mismo que trabajó el Museo de Madres Línea Fundadora. Nos pusimos a recolectar ese material. Y aparte con la urgencia no solo del 50 aniversario, sino de estos compañeros, como decía Tati, quedan 3 madres y también quedan pocos compañeros que vivieron directamente esos años, y queríamos recoger el testimonio de vida de cada uno de ellos. Y hay más de 70 horas filmadas de testimonio a compañeros que nos pudimos acercar y conseguir su testimonio, que está grabado y en partes reproducido en la muestra, también de una manera muy amena. No es que uno va a escuchar 70 horas, sino que son dispositivos táctiles donde uno elige, según la temática, qué poder escuchar, y la verdad es que hace que la transmisión de esa historia esté preservada y aparte producida de una manera amena para el acceso a cualquiera que quiera acercarse a conocer un poquito nuestra historia. Y que fueron muchos meses de trabajo. Se han obtenido entre distintos archivos documentales y de distintos gremios o archivos históricos, más de 4.000 documentos, 2.000 fotografías, como te decía, más de 70 horas de testimonio, y todo eso está presentado en la muestra, que es de carácter permanente y de características muy modernas, de modo que nos permite actualizarlas y corregirlas y orientarlas a distintas temáticas que queramos profundizar cuando queramos. Muy bueno. Sí, estamos muy mucho más en estos tiempos de negacionismo, ¿no? Y de tratar de olvidar todo esto que comentabas, ¿no? Digamos, tratar de que la gente se olvide y negar que haya existido, ¿no? El debate, por ejemplo, sobre el número de desaparecidos y toda esa historia, toda esa cuestión que es terrible realmente, ¿no? Sí, y en eso me parece que fue muy inteligente la consigna de este año, sintetizada para la marcha. Que digan dónde están. Sí, claro. Porque mientras que ellos creen que es un buen discurso poner para ellos en duda el número, resucitar la teoría de los demonios o de un demonio, nosotros tenemos también para preguntarle a ellos que digan dónde están. Así como Tati dijo, no me quiero ir hasta saber dónde está mi hijo. Sí. Multiplicado por los miles, cientos de miles, decenas de miles de compañeros cuyos restos no fueron encontrados, que digan dónde están
porque esos archivos los tienen ocultos y eso me parece una excelente forma de poner la pelota en la cancha donde tiene que estar. Hay una responsabilidad del Estado y no puede ningún gobernante de turno, por más delirante que sea, a querer correr el eje de la cuestión. Esto fue terrorismo de Estado y liso y llano, y todo ese negacionismo que como propaganda al gobierno quieren desplegar, pronto va a ser una postal olvidable de una porción de la historia argentina. Sí, claro. Porque me parece que lo que pasó el día más allá de esto, que para nosotros es, verdad, tremendamente importante y motivo de orgullo para el movimiento obrero, me parece que la movilización de este último 24 le respondió con contundencia otra vez a Milei, qué es lo que piensan los argentinos sobre lo que pasó en ese periodo. Sí. Así que él y la banda de seguidores que tienen no van a poder modificar un céntimo el sentir y los consensos democráticos de la Argentina. Bueno, y ya para dejarte ir, Maya, que tenés que irte al cumpleaños. Dos cositas. La primera, me pareció importante señalar algo que es lo que acabas de decir, la unificación, la unión en un lugar tan emblemático como la ESMA del movimiento obrero y del movimiento de derechos humanos. De algún modo, los dos movimientos que terminaron con la dictadura y dieron paso a la democracia. Eso fue una decisión, tal cual. Sí, lo mencionaron, me parece que lo mencionaste vos en el discurso de ahí en sí, la ESMA. Lo fue porque la verdad que también en el campo nacional la seguidilla de desencuentros que a veces por mezquindades nos dedicamos a repetir nos hacen mucho daño. Y bueno, a veces es cuando aparece un monstruo del otro lado, nos ordena con mucha mayor facilidad, parece, que cuando aparece alguien propio. Pero bueno, bienvenido sea. Nosotros también nos preguntaron, ¿y por qué no en la CGT esta muestra? No, primero porque tiene que ser en el lugar del horror para que siempre lo recordamos. Y segundo, que acá está hermosamente contada la historia de lucha de las madres en ese lugar. Bueno, merece la pena contar juntos la historia de la resistencia heroica de los argentinos. Primero porque esto no fue por separado, porque después a lo largo de esos años esas luchas fueron confluyendo, así como los gremios empezaron aisladamente y después confluyeron, convocados por el Grupo de los 25 en las marchas de Paz, Pan y Trabajo, también en toda movilización empezaron a confluir las madres y la CGT. Y eso fue lo que parió la democracia, y eso es lo que queremos volver a contagiar, que fueron esas expresiones tan valientes en semejante contexto, pero aparte tan generosas en unidad, son las que parieron las mejores cosas en ese entonces. Derrotaron a la dictadura y parieron la democracia, así que la demostración de que cuando nos conducimos así, hay un mensaje poderoso ahí. Hay un mensaje poderoso. Entonces, para cerrar, ¿dónde está la marcha? Porque ¿dónde está la muestra? Porque para que se entienda bien. Bueno, en el predio de la ex ESMA. Sí, que se entra por Libertador. Calle Libertador, se entra por Calle Libertador. A pie, se entra por calle Libertador, y ahí dentro de la ex ESMA hay un edificio que se llama Casa Nuestros Hijos, La Vida y la Esperanza, que es la casa de las madres de niña fundadora, y entrando por esa puerta principal que da al patio principal del predio general, uno puede ver a la derecha la muestra de las madres, a la izquierda la muestra de la CGT. Así como uno sale de la escalera, se puede recorrer la muestra integralmente, porque está pensada justamente para visitarla ambas muestras integralmente. Y esto es todos los días y los sábados, creo, ¿no? Todos los días y los sábados, y para visitas guiadas a grupos o para engancharse a una visita guiada pueden mandar un mail, que ahí pueden agendar una visita guiada.
a muestra CGT, creo que es @gmail.com. No te quiero mentir porque estamos en pleno desarrollo, pero en el Instagram de Secretaría de Derechos Humanos CGT perfecto, va a estar toda la información y nos pueden contactar a través de CIG, de ese Instagram, para poder organizar visitas también. Perfecto, Amaya, muchísimas gracias. Gracias, Amaya, por este rato, Pascuas, por chicos. habernos... Conocíamos que se había hecho y por la gestión. Que estuvo, pero felicitaciones por la gestión de la Secretaría y muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste en nuestro programa. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao. Beso grande. Chao, chao. Chao. Ahí tenemos, Rubén, una serie de fotos que no pudimos pasar, pero que podemos ver ahora. Daniel, que, a ver, espera. Uy, no, pero no era eso. Mira la cantidad de gente que había en el acto. Ajá. Ahí está Maya hablando. Mira la cantidad de gente, comercio presente. Distintas fotos del acto, los secretarios generales del CGT. Uh-huh. Ahí está la parte de adentro. Distintas fotos históricas de la CGT. Esa es la muestra. Parte de la muestra. De arriba. Eso es parte de la muestra también. Distintas fotos históricas de las luchas. Bueno, más o menos esa es la muestra. Muy recomendable para ir en grupos. Sí, sí. De militantes, llevar a nuestros hijos, ¿no? Llevar a nuestros hijos, nietos. Nosotros, yo estuve a punto de decirle, nosotros vivimos la época. Vos claro, y yo la vivimos. O sea, vivimos el temor de cuando se acercaba un Falcon y que te pararan en vivimos la época y militamos en esa época con todos los peligros que acarreaba y que después de bastante tiempo nos dimos cuenta lo que iba pasando y lo que había pasado. Así es. Porque al principio, mientras pasaba, en general había un dejo de ignorancia muy fuerte respecto a lo que pasaba. Claro. Realmente se abrió la luz una vez que casi terminando la dictadura, ¿no? Claro, así es. Así que... Sí, se fueron sabiendo poco a poco cosas que iban pasando. Obviamente los riesgos eran conocidos y entonces nos cuidábamos. Había medidas de seguridad. Sí, claro. Y aún para la gente que militaba y que no estaba en la lucha armada también había medidas de seguridad. No había que cuidarse porque de noche, ¿te acuerdas que no usábamos barba? No, claro. Yo tuve que atrasar mi carrera 2 o 3 años. Claro. A vos te despiden también en la primer huelga, en la huelga del 79. Claro. Fuimos a la marcha de San Cayetano. Así es. Y después a las grandes marchas. Estuvimos con Saúl la noche anterior a que los detuvieran, 2 días antes de la toma de Malvinas. El 28 de marzo. Exacto. Estuvimos en la calle, era Brasil, la CGT de Brasil, en Brasil. Estuvimos como hasta las 11 de la noche y después nos fuimos con Saúl y con un grupo de compañeros caminando por la calle Brasil. Saúl Baldini. Nos fuimos caminando por la calle Brasil, charlando. Pero ya se respiraba otro aire para esa época. Ya se respiraba el agotamiento de la dictadura y no casualmente viene la movilización, detienen a toda la cúpula de la CGT y la 62, porque también va preso Lorenzo Miguel. Sí. Y al otro día se despiertan todos con la noticia de que habían tomado las Malvinas. Estaban todos en Devoto. Y ahí nos enteramos que habían tomado las Malvinas, que fue un manotazo de ahogado de la dictadura, sin lugar a dudas. Sobre un tema altamente sensible para la inmensa mayoría de la población, como es el tema de Malvinas, ¿no? Bueno, y después ya conocemos la historia que vino. Así que gran iniciativa de la CGT. Gran iniciativa. CGT, con participación de muchos sindicatos, había como 60 sindicatos en el acto. Así que, bueno, y el segundo tema que nos pareció importante tocar es el fallo vamos a explicarlo un poquito. Vamos a explicar un poquito la historia. YPF es la principal empresa, una de las principales empresas petroleras de América Latina, una empresa estatal creada por Roca
aunque parezca increíble, si bien formalmente fue creada por Irigoyen, pero la estatización del pozo petrolero lo hace Roca, Julio Argentino Roca, los liberales, en 1907, que es cuando se descubre el petróleo en Santa Cruz. Y a partir de esa estatización, después Irigoyen, cuando viene, crea YPF, una empresa estatal que es privatizada por el gobierno de Menem. Y en 1999 la compra, el 99% de las acciones lo compra Repsol, la empresa española. Repsol hace un desastre con YPF. Yo tengo por acá un video, un cuadrito. Miguel, Daniel, si me podés poner el cuadrito. Mirá, esa es la historia de los últimos 40 años de YPF. Fíjate la parte de YPF antes de la privatización, cómo iban subiendo ese es el balance energético, si tenés o no suficiente energía. Cómo iba subiendo, cuando viene la privatización, lo que hace Repsol es gastarse todo lo que había y no invertir nada. Vendió todo el petróleo que ya había sido explorado por YPF, por el Estado, lo vende todo y perdemos, mirá vos cómo cae en picada el balance energético. Es decir, ya no teníamos petróleo adentro, ahí la línea roja, la línea verde es el cero, ¿no? Ni importamos ni exportamos, estamos equilibrados. Bueno, perdimos el autoabastecimiento y es en ese momento que el gobierno de Cristina dice, esto hay que pararlo porque si no Argentina va al colapso total, y deciden expropiar el 51% de las acciones, no la empresa. La empresa fue y sigue siendo mixta y sociedad anónima, solo que el Estado tiene el 51% de las acciones. Uno de los grupos que era accionista de YPF quiebra, el grupo Eskenazi, quiebra. Entonces esas acciones van a la quiebra y las compra un fondo buitre, el fondo Burford. Las compra en el año 2015 y inicia un juicio, las compra por 77 millones. Lo que gastó el grupo Burford son 77 millones y unos pesos más, unos millones más, para hacer los juicios, en total unos 100 millones. Y le inicia un juicio a la Argentina en Estados Unidos. A pesar de que la Argentina es un país soberano, que tiene su propio poder judicial, que la empresa era una empresa argentina, que el acto administrativo por el que fue expropiada era un acto administrativo argentino, que la ley válido era argentina, que la Constitución era argentina, y que el Estatuto de la Sociedad era argentino, que todos eran argentinos. Sin embargo, el Poder Judicial de Estados Unidos consideró que tenía derecho de legislar jurídicamente, judicialmente sobre la Argentina. Esto es muy discutible, porque de hecho uno de los argumentos del propio gobierno norteamericano es ojo con hacer estas cosas, porque mañana también lo puede hacer Argentina y decidir en Argentina que eso ya no es más norteamericana. Si ellos lo pueden hacer, nosotros también. Bueno, y el segundo aspecto es que la jueza que interviene es la jueza, ¿cómo se llama? Loreta Priebka, la sucesora del famoso juez Griesa, que condenó a la Argentina a pagar una fortuna por 4 acciones, una vergüenza jurídica. Cobraron mucho más los accionistas de YPF que acordaron que los accionistas, los bonistas que acordaron con el Estado argentino, cobraron mucho más que lo que no acordaron. Excelente. Mira qué buen régimen para una quiebra. Es decir, vos en una quiebra, si acordás, te castigan. Ahora, decime una cosa, ¿de dónde viene la crítica? Porque yo escucho la crítica contra el grupo, digamos, vinculan al kirchnerismo con el tema del grupo Eskenazi. Sí, pero eso es anterior. ¿Cómo? Porque primero hubo un intento de Kirchner de argentinizar YPF, pero sin estatizarla. Y entonces el grupo Eskenazi le compra a Repsol un 25% de las acciones. Y Repsol se las vende. Y eso fue un fracaso.
Eso fue un fracaso. Entonces, como fracasó totalmente esa cosa, porque en realidad ahí vimos, eso se hace en el año 2007 y así todo YPF vende todo, no invierte nada, es totalmente depredadora. La información que yo tengo es que lo único que producían acá eran las naftas premium. Todo lo que era consumo popular de... Claro, pero además no exploraban. Claro, no, claro. Y si no exploraban, se te acaba. Claro. Sacaste todo lo que había explorado YPF porque la exploración no da ganancia. No, claro. Entonces, es inversión pura. Es inversión pura. Claro. Entonces, justamente, inversión capitalista. Lo que hicieron fue lo opuesto al capitalismo. Fue llevarse lo que había, que ya lo había producido la YPF estatal, venderla, hacer plata e irse. Ahora, déjame que te agregue algo, ¿no? Y después seguís puntualmente con esto. Es una constante de los españoles en materia de empresas argentinas. Sí. Aerolíneas. Yo te puedo contar lo que ha hecho el grupo Marsans con Aerolíneas. Le han cambiado las gomas nuevas a los aviones argentinos y le han puesto... Algo peor, negro. Algo peor. Terrible. La primera privatización de Aerolíneas no la hace el grupo Marsans, la hace Iberia. Iberia, exactamente, Iberia. Iberia trae 2 aviones viejos de ellos que no cumplían con los requisitos de seguridad. Claro. Coimean a la Fuerza Aérea Argentina y uno de esos 2 aviones se cae en Fraiventos porque no tenían las alarmas correspondientes a cuando se congela el tubito de pitot. El pitot. Se perdieron 350 vidas por maximizar la ganancia. Claro. Sí, tienen por maximizar la ganancia. Y eso lo hizo una empresa privada. Una empresa privada, porque esa Aerolíneas Argentinas era privada en ese momento, privatizada. Entonces, en realidad lo que buscan es maximizar la ganancia. Entonces, te compran, además YPF se compró por un precio regalado, el precio lo puso el secretario de Estado de los Estados Unidos, salió nada esa empresa. Vos comprás por moneditas una cosa muy rica, la vendés toda, le sacás todo lo que tiene y después te vas y hiciste una ganancia fenomenal. Como empresa privada eso es excelente, tus accionistas están contentísimos. Pusieron 100 y se llevaron 1000. ¿Qué produjiste? Nada. Eso no es capitalismo, eso se llama piratería. Claro. Eso es piratería, sí, llevarse la plata de otro. Sí, totalmente. Robo, diría Milei. Bueno, es un robo. Había un simulador en Ezeiza y llevaban a los pilotos a Madrid para que hicieran simulador. Claro. Una cosa realmente... Claro. Bueno, ahora, vos fíjate con este tema de Repsol. Y yo lo quiero comentar esto porque tiene que ver con nuestra actitud, la actitud del movimiento obrero en el campo internacional. Los sindicatos españoles criticando a la Argentina por la expropiación de Repsol. Yo lo viví en reuniones de los sindicatos globales, yo salí a defender la postura del gobierno. Y que, ojo, se expropió porque la Argentina había perdido el autoabastecimiento. No es que se expropió por antojo. Claro. Ya te digo, Kirchner primero quiso arreglar el tema en forma de capitales privados. Se expropió porque habíamos perdido el autoabastecimiento energético. Imagínate hoy con la guerra de Irán lo que sería si la Argentina no tuviera vaca muerta. No existía vaca muerta en ese momento. No existía. Eso lo hace YPF. Claro. Eso lo hace la YPF de mayoría de capital nacional, de capital del Estado. Imagínate lo que sería hoy. La nafta estaría al doble, al triple. Hoy la nafta está más cara, porque YPF se maneja con criterios privatistas, pero la nafta se encareció un 10% en la Argentina, cuando la nafta está al doble a nivel mundial. Así es. Entonces, imagínate lo que sería hoy si no tuviéramos energía. Gas y petróleo. Claro, porque con la empresa estatal vos intervenís en el mercado de la energía. Intervenís y producís. Y producís, claro. Producís gas y producís petróleo. Claro, vos podés fijar precios y todo. Hay un millón de cosas para decir, porque la verdad es que hay cosas que no se han hecho. Por ejemplo, se iba a hacer la planta de liquefacción de gas en Bahía Blanca y Milei la bloquea. La inversión más grande en 50 años de la Argentina por una cuestión de egos. La bloquea con Petronas. Eso hubiera sido importantísimo para tener gas. Pero lo que quiero decir es que estamos hablando de unos yacimientos de petróleo y de gas más grandes del mundo. El segundo más grande del mundo. Sí, estamos importando gas.
Estamos importando gas porque todavía no está la planta para hacerla líquida. Claro. Entonces, hay cosas para decir, pero igual estamos importando mucho menos gas. Si ya no tenemos déficit de hidrocarburos. Claro. Entonces, imagínate lo que sería si tuviéramos déficit. ¿De dónde sacaríamos los dólares? No hay dólares. No, claro. ¿De dónde los sacaríamos? Claro. Hoy tendríamos cortes todo el tiempo. Bueno, contanos un poco entonces, Pepe, cómo está para continuar. No, porque esto nosotros le ganamos a los buitres, nosotros le ganamos a Burford. Daniel, poneme por favor eso, porque mirá lo que es este grupo. Mirá lo que es este grupo. Esta es la página de Burford. Yo entré a la página de Burford. ¿Veis ahí como si hubiera entrado yo? ¿Ves? Internet. ¿Ves la dirección? Burford tiene esa... Esta es la página principal. Burford tiene esa presentación ahí que dice Burford, en donde dice lo siguiente. Burford es un fondo buitre que se dedica a la industria del juicio. Mirá lo que dice ahí. Generando valor para los accionistas a través del negocio jurídico. Claro. Es un fondo buitre, doblemente buitre y garancho. Buitre y carancho. Sí. Que hace guita a nivel mundial con la industria del juicio. Lo dicen ellos. Mirá acá. Burford es el primer proveedor en el negocio de la ley, en el negocio jurídico. YPF, mirá la importancia de YPF para el fondo Burford. En esa página aparece YPF como es una fuente potencial adicional del robusto flujo de dinero y retorno. Esta es página oficial de ellos para sus accionistas. Mirá la importancia que tenía YPF. El derecho es una de las industrias más grandes del mundo, dice. Un mercado multitrillonario de dólares. Sí, esto claro. Es Burford. YPF. Siempre la misma presentación. YPF, un gran ejemplo del corazón de nuestro negocio. Acá está toda la historia de lo que hicieron con YPF. YPF, archivos relacionados con YPF en números. Acá te muestra cómo lo compraron, fíjate acá abajo, cómo lo compraron en 77 millones y el juicio que le dan en primera instancia es 16.000 millones. Es decir, pusiste 100 y te llevaste 16.000. No, sí, increíble. Otra que la quiniela. No, terrible. Quiniela asegurada. Y acá te siguen poniendo, seguimos bien posicionados para monetizar los activos relacionados con YPF, porque esto fue el año pasado. Todo YPF, Sí, todo dedicado a YPF. Sí. Y acá lo citan a Milei como uno de los elementos favorables. Vemos tendencias positivas. Citan frases de Milei diciendo: nosotros vamos a pagar la deuda. Vamos a poner un impuesto que se llama impuesto Kicillof. ¿Te lo muestra? Sí, lo vi, lo del impuesto Kicillof. Pero lo ponen ellos como argumento. Sí, terrible. Lo ponen lo que dice el presidente de la Argentina como argumento de su robo. Acá de vuelta, y acá dice una cosa impresionante, por eso importancia lo que pasó. YPF es el 40% de nuestro patrimonio. Perdieron el 40%. Entonces, imagínate, gracias Daniel, imagínate la importancia que tiene esto, porque no solo le garantiza al pueblo argentino quizás la propiedad más importante que tiene, el campo y el petróleo, la energía. Y eso. Sí, el petróleo. Pues estamos hablando de Vaca Muerta. En realidad estamos hablando hoy prácticamente todo el petróleo en Argentina. También hay críticas, porque hay petróleo en otros lados. Pero hoy es casi todo Vaca Muerta. Neuquén es la única provincia argentina que está creciendo. Hay mucha discusión sobre si tiene que extraerse o no tiene que extraerse, cómo tiene que industrializarse en Argentina. No es lo mismo extraerlo y tener una industria petroquímica que mandarlo todo afuera como los granos de soja, ¿no es cierto? Generar valor agregado. Se ha mejorado el sistema de explotación y todo, ¿no? O sea, hay un avance científico en el tema de la explotación. Por ejemplo, la utilización del agua. Vos sabés que es muy importante la presión de agua. Porque estamos hablando de un nuevo tipo de petróleo, que es el petróleo en gotas, que están las piedras. Que se llama shale, triturás eso. Y eso requiere mucha presión de agua, arena y mucha presión de agua. Sí. Hasta hace unos años el agua venía en camiones, concretamente. Hoy ya está instalado, el agua viene del Río Negro, a través de tuberías y toda una serie de mecanismos,
se habla de contaminación ambiental, hay toda una serie de cuestiones pero la presencia de YPF, pues yo estuve allí y los que te enseñan todo esto son los ingenieros de YPF. Claro. Todos jóvenes que trabajan en YPF. Esto lo hizo YPF. Y lo sienten con orgullo, cuando te lo explican, parece que te están contando de su casa. No sé si me entendés. Esto lo hizo YPF. Claro. Entonces, en realidad, el tema es menor. Si bien es grave que un presidente haya hinchado por los fondos buitres que querían llevarse la riqueza argentina, es grave, ¿eh? Sí, porque es salió grave. a decir que expropiar es malo porque Sí, es robar. es grave. Es grave. Es grave. En medio de un juicio. En medio de un juicio, vos salís a decir, ellos tienen, los contrarios a la patria, tienen razón. Es grave. Pero así todo, lo ayuda mucho Milei también. ¿Por qué? Porque le ayuda a la Argentina. La Argentina hoy tendría los precios por las nubes, tendría una inflación galopante, no hubiera podido pagar la deuda externa porque no hubiera tenido... lo ayuda mucho, tanto que mucha gente se pregunta si no habrá sido Trump el que metió el dedito ahí. Pañi denominó su tradicional columna de los lunes el segundo salvataje de Trump. Claro, lo cual es poco probable, Claro. porque Pañi está pensando que los jueces de Estados Unidos son tan corruptos como los jueces de Argentina, y Sí, no claro. es tan así. No es lineal. No es tan así, y mucho menos ese tribunal, que es el mismo tribunal que condenó a la Argentina a pagar una fortuna sideral a esos accionistas, que a esos bonistas en la deuda externa, en la famosa deuda cuando hubo que pagarle a los bonistas. Es decir, que ese no es el tribunal más argentinista del mundo. Pero bueno, lo importante, eso es propiedad no es propiedad de Cristina, ni de Milei, ni de Macri, eso es propiedad del pueblo argentino. Así es, y estamos hablando de la principal propiedad. Es como si tú estuvieras a punto de haber perdido tu casa, Claro. y ahora tenés tu casa. Claro, Decime, si sos vos, decime, ¿qué hubiera pasado si perdés tu casa mañana? No, claro. O si no la perdés. Así que yo creo que es importantísimo, más allá además de todo lo que está dando Vaca Muerta. Viste que Vaca Muerta dio al año pasado dio 5.000 millones de dólares de exportaciones, este año va a dar 7.500, se calcula que va a llegar a 30, 40 o 50. Sí. Si llegara a 50 sería tan importante como el campo. Y te digo más, no es Neuquén, porque en Neuquén es donde más se alcanzó a explotar. Pero dicen que está desparramado. Sí, dicen. Río Negro, Dicen, pero tanto Santa Cruz No, dijeron, no es que dicen, Cacho, los ingenieros Sí, dijeron. pero cuando ves los números, el año pasado, el Río Negro produjo la mitad de petróleo de lo que había producido antes. Y Santa Cruz también. Es decir, ahí hay un problema. Están decreciendo en la producción de petróleo y no creciendo. Cuando empiecen a crecer, veremos. Pero ahí hay un problema de abandono. Me parece que hay una cosa muy eficientista de que como Vaca Muerta da mucho, dediquémonos nada más que a Vaca Muerta y no hagamos infraestructura. Esto es un tema de infraestructura, ¿eh? Sí. Este es un tema de infraestructura, invertir en infraestructura. Que Petronas haya levantado por la estupidez de Milei, de decir, no se va a hacer en Provincia de Buenos Aires, se va a hacer en Río Negro, haya levantado la principal inversión en infraestructura que iba a haber en petróleo, es gravísimo, porque eso te lleva 10 años. Esas infraestructuras no son infraestructuras, es lo que está pasando en el Golfo, te están destruyendo infraestructuras que tardan 10 años. Sí, claro, más vale. Pero bueno, si esto hubiera sido como fue el fallo de la deuda externa, hoy Argentina no tendría su principal producto petrolero y hoy lo tiene. Así que es una celebración. Acá hay que decir una cosa más. Esto hay que agradecerle a los abogados del gobierno de Cristina, del gobierno de Macri, del gobierno de Alberto y del gobierno de Milei, porque el cuerpo de abogados es básicamente el mismo. Es básicamente el mismo y es multipartidario. Así que, si bien habrá habido algunos dirigentes políticos que jugaron para el otro lado, los abogados del Estado, que no sé si viste que ayer o antes de ayer renunció la abogada principal que defendió a la Argentina en este juicio porque no le alcanzaba el sueldo para llegar a fin de mes.
nos hizo ganar 14.600 millones de dólares y a ella no le pagaban un sueldo acorde con un trabajo decente. Así que bueno, queríamos señalar esto, Muy bien. Rubén. Sí, sí. Estamos cerca ya de irnos. Ya estamos. Qué lástima, no podemos... dejemos sobre la mesa el fallo de la CGT. Bueno, sí, eso lo vamos a dedicar a los fallos contra la ley. También vamos a hablar de Irán, que sigue en pleno apogeo y que es muy importante lo que está pasando. Sí. Así que nos vemos en otro programa El miércoles que viene. de geopolítica, el número 70. A veces la hora no alcanza. A veces. No, a veces no alcanza. Muy bien lo de Maya, muy Sí, lindo lo muy de importante. Maya. Bueno, nos vemos el miércoles chao, que Rubén. viene. Chao, Gracias, chao. Daniel. Hasta luego, gracias.